Apocalipsis o Revelación es uno de los libros más atractivos para cualquier interesado en conocer la palabra de Dios y su carácter divino. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Si bien su cuerpo es principalmente profético, la doctrina no queda de lado, sino que al contrario, es un mensaje directo de quien hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, a todos los futuros creyentes desde la misma eternidad. Sus títulos son tan diversos como sus nombres, pero la particularidad única del Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob es que este es uno. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta enseñanza encierra la más alta sabiduría, así como el fundamento de que existe una verdad absoluta, Dios es uno y tiene un propósito que va de generación en generación. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. De seguro todos queremos saber cuál es el fin de la historia de la humanidad. Una manera simplificada es conocer el último libro de la Biblia, debido a que una particularidad única de la profecía del Dios de Israel es que todo fue escrito para que se cumpla. Yo soy el Señor, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado, el propósito, para el cual la envié. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, mis palabras se cumplirán sin retraso, yo cumpliré con lo que digo. Lo afirma el Señor Omnipotente. Es la profecía la verdad revelada en la historia de la creación. Él es el que produce el despertar de la conciencia del alma del hombre para que éste direccione su búsqueda a su verdad única y absoluta. Desde el principio de las Escrituras es Dios quien establece comunicación con el hombre y él desea ser comprendido de manera clara, sin confusiones, y a través del tiempo. Su sabiduría es parte del rico tesoro del reino de Dios y su bienaventuranza colma de alegría y gozo al saber que, así como hay un solo Dios, este es el único vencedor sobre la muerte, la verdad a la cual todos tendremos que enfrentarnos al final de nuestros días. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? De manera general el inicio de su lectura exige reconocer los personajes principales de las historias en torno a las situaciones o visiones relatadas en el texto de Apocalipsis. El hecho de que es el mismo Jesús quien redacta el texto original, lo hace de máximo valor, es este el mismo creador del universo, quien cumplió lo que se había profetizado después de la caída del hombre relatada en Génesis. Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Colosenses 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Su ministerio y propósito está descrito en toda la Biblia, sin embargo el reconocerlo es lo que marca la diferencia. En el Génesis fue la mujer la primera en desobedecer, al comer del árbol prohibido, sin embargo después de 4000 años sería llamada a ser instrumento para traer en su vientre al Redentor de la humanidad. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, la existencia del mal en el universo había comenzado con la rebelión de Satanás, esta entidad es un personaje antagonista del Creador. Isaías relata cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana.
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La profecía no tiene como objetivo solo hablar del futuro como se piensa comúnmente, sino que su objetivo principal es comunicar y entregar la revelación del misterio del Hijo del Hombre. En nuestra cultura conocido como Jesús el Nazareno. Esta es la persona central de la profecía y la revelación de su carácter se expresa en toda la escritura profética. Proverbios 1:7 El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Sin embargo, existen múltiples personalidades divinas que fueron manifestadas y relatadas a través de la historia bíblica. El carácter infinito de Dios se ha demostrado en sus múltiples manifestaciones. Un análisis de toda la escritura revela que cada manifestación de Dios dependerá de su ministerio o propósito. Además, este propósito tiene determinado un lapso de tiempo y espacio. Partiendo desde el Génesis se puede mencionar que el más importante propósito de Dios ser el Creador absoluto, esto le otorga su título como el Padre, porque de él provienen todo y él sustenta todo en el tiempo. Es de importancia mencionar y tener claridad del significado de estos conceptos y términos por lo que cada capítulo tiene un vocabulario para consulta. Los propósitos de Dios son misterios que Él destinó para revelar a sus escogidos. Desde el comienzo fue necesario preparar un pueblo para poder manifestar el misterio supremo de la creación, la identidad del Hijo del Hombre, el autor de la vida. Este propósito se manifestó en el llamamiento de Abraham y el establecimiento de una nación política y geográfica. Es este personaje el que dio una identidad al pueblo de Israel, sin embargo el hecho de que el propósito del hombre de sojuzgar la tierra, lo expuso a la apostasía. Al servir a dioses extraños de este mundo que desviaron su corazón cegándolos ante las mismas escrituras y tapando sus oídos ante la voz de los profetas. Apocalipsis al ser el último libro de la Biblia exige del lector un estudio de todo el Antiguo Testamento, Pentateuco, los profetas, Salmos y Nuevo Testamento. Siendo fundamental la interpretación dada por el mismo Espíritu Santo. No es objetivo de este estudio el hablar de leyes de la teología, sus ramas y sus aplicaciones para entender lo divino. Jesús prometió y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, relata Juan en su Evangelio. Sobre este mismo tema es importante mencionar que las Sagradas Escrituras la mayoría fueron escritas en lengua hebrea y siendo este el lenguaje nativo de los profetas que en su totalidad tienen el mismo origen. Hechos capítulo 26:14 relata y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El mismo Jesús hablaba en hebreo, también arameo, y es importante tener en cuenta esto, debido a la riqueza y valor lingüístico del idioma, así como su trascendencia a través del tiempo y el espacio. Participando del viaje en el tiempo de la profecía, siendo un elemento a la vez atemporal. Debido a que como característica propia del pueblo hebreo mantiene gran parte de su lengua, tradiciones y cultura. Si bien la lengua ha mutado a través de los siglos, tiene un origen divino según muchos autores. El hecho de que los escritos originales más estudiados estén en griego se explica por ser el idioma más difundido de la época. Por esta misma razón hoy existen versiones del texto en muchos idiomas. La persecución del pueblo de Dios es uno de los temas que se tratan en el Apocalipsis, y se enfatiza la gravedad de adulterar el mensaje del mismo texto, debido a que no escapa de la persecución. Apocalipsis 2:2, 1:8, 1:9 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así como se persigue al pueblo de Dios, su palabra ha sido atacada y cambiada desde el principio de la historia, esto de manera histórica se manifiesta en la destrucción de textos originales y copias. Sin embargo, los nuevos descubrimientos arqueológicos han permitido tener acceso a manuscritos en hebreo del Nuevo Testamento así como versiones traducidas del hebreo, lo que mantiene la línea literal y textual del todo el canon bíblico. Son los profetas los encargados de transmitir este mensaje, palabra o visión, así como escribir la información en documentos para todas las generaciones. Amós 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Son los escritos de los profetas tesoros que nos abrirán a la comprensión de los misterios de Dios. El impacto de la muerte de Jesús ha dejado huella en nuestro calendario, cultura y sociedad. Producto del repudio de la religión organizada, los fariseos y el Sanedrín, quienes no lo aceptaron y condenaron. Sin embargo, fueron muchos llamados a participar del reino de Dios dentro de la población hebrea y gentil. Incluso este evento fue profetizado por personas como Daniel, Isaías así como el mismo Jesús. Marcos 8 versículo 31 relata, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Luego de su muerte y resurrección fue desvelado el misterio del rol del Mesías como redentor de no solo el pueblo hebreo sino de toda la humanidad. Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El día de su muerte determina el fin de los sacrificios aceptados bajo el antiguo pacto, siendo esto sombra y figura del verdadero.